estamos hablando ahorita de Joker y varias de sus interpretaciones y el peso que conlleva cargar este tipo de personajes en los hombros, ¿no? Aunque sea por un instante, como lo fue aquí en Batman Dead End, que no es mucho lo que vemos a Joker, pero pues bueno, no deja indiferente a la gente, ¿no? Sin duda. Lo mismo sucede con Clark Bartram con su interpretación de Batman, que bueno, aquí un pequeño dato que nadie me preguntó, pero lo voy a decir. Y es que antes de que... Yo le pregunté, Batman, no se crea. Antes de que Ben Affleck fuera Batman, Clark Bartram para mí era la mejor interpretación, bueno, el mejor Batman que habíamos visto en pantalla, ¿no? Yo entiendo que, pues bueno, Christian Bale tiene un lugar privilegiado en muchos de los corazones de los fans de Batman, pero bueno, Clark Bartram, no sé, se me decía más comic accurate, sí tenía la estampa del Batman de Neil Adams, combinado con el de Alex Ross, entre otros, ¿no? Y bueno, pues ya hablaremos de Batfleck en algún momento en este canal, pero no por ahora. ¿A ti qué te pareció, mi buen Charlie, la interpretación del Clark Bartram, o su porte, mejor dicho, ¿no? Más que nada el porte como el Caballero Oscuro. Sí, creo que es más bien eso, porque en realidad no lo vemos actuar, lo vemos moverse. Bueno, para algunos eso sería actuación, estaríamos de acuerdo, por supuesto, pero es muy limitado, incluso, no el actor, sino lo que vemos, lo que tiene como tres frases ver, ¿no? Pero aún así, ¿no? A veces, los actores también lo hacen con el movimiento, con el cuerpo, con los ojos, con las manos. Y aquí lo ves, por ejemplo, pues cuando está vistiéndose como Batman, incluso cuando se ponen los guantes de cuero, se estira y todo eso. Bueno, evidentemente volvemos a la estética cómica, ¿no? Es decir, hace muchas cosas como si lo estuvieran viendo, ¿no? Es decir, cuando brinca, cuando está en el techo, cuando brinca, cuando cae, cuando se levanta. Volvemos a lo mismo, ¿no? Son estampas que no dejan ver una actuación, porque probablemente no era ese el punto. Sin embargo, me parece que lo hace bastante bien. No sé si es un actor o es alguien que está comprometido con papeles menores, pero por el tipo de cuerpo, entonces, o sea, es clarísimo que es un fisicoculturista, y no le ves esta precariedad actoral que tiene, por ejemplo, Lou Ferrigno, ¿no? Donde pues en Hulk le sale bastante bien, porque no tiene que actuar, nada más tiene que gruñir, pero luego lo ves, por ejemplo, en otras películas como Hércules o Escorpión, y pues evidentemente no tiene una solvencia actoral, ¿no? Bartram, lo poco que nos deja, Bartram, lo poco que nos deja ver, pues es alguien que cuando menos es solvente frente a la cámara, pero pues el 70%, 80% del tiempo, pues es solamente hacer poses, ¿no? Sí. Lo cual no quiere decir que sea fácil, ¿no? Porque también tiene que meterse en el personaje. Y sin embargo, cuando dice sus líneas, no parece que las esté escupiendo, sino él termina creyéndoselas. Entonces, me parece que es un muy buen Batman. No lo sé, me parece que la prueba de fuego siempre para un actor que pretende ser Batman es su Bruce Wayne. Igual que la prueba de si un Superman es solvente o no, en mi opinión, es su Clark Kent, ¿no? Porque solamente los puedes evaluar en ese sentido. En realidad, tanto Bruce Wayne como Clark Kent son los verdaderos personajes, no lo son Batman ni lo son Superman, sino realmente sus personas, digamos, no superheroicas, ¿no? Entonces, pues no vemos eso, ¿no? Pero a nivel de los visuales que nos propone Colora, es evidente que este personaje es adecuado, ¿no? Ahora,
accurate, como tú lo llamas, adecuado, no lo sé, fiel, porque pues finalmente es como el santo, nomás se pone una playera, ¿no? Bueno, el santo se pone una playera, o sea, es de un balazo lo mata, ¿no? O sea, también, sí. en el sentido, en un sentido estricto, no tiene mucha racionalidad, ¿no? Por eso siempre Robin viste de colores, gente, para que él sea el foco y que a Batman no le pase nada. Sí, entonces, o sea, si compras el concepto cinemático del corto, pues no hay ningún problema, pero ya cuando empiezas a ver si hay incluso cohesión dentro de la misma narrativa autocontenida o limitada o no que está proponiendo el director, pues te das cuenta que en realidad la intención es presentar, como bien lo dijiste, estampas, ¿no? Porque no tiene sentido que se salga a pelear con el Guasón con una playera, nada más. Que diga, pégale aquí. Y fíjate, ahorita que comentaste varios puntos esporádicos, por si me hacen muy interesantes y son referentes inclusive a las entrevistas que les han hecho aparte del elenco, ¿no? Por ejemplo, Clark Bartram, antes de ser fisicoculturista, es un ex-marine. Entonces él también adecuando sus movimientos, así como cuando se agacha o se pone en pose de ataque, pues le recuerda ciertamente a lo mejor su adiestramiento en el ejército, ¿no? Y él decía, de hecho, que en su audición, cuando llegó con Sandy Corolla, que puso ahí como una especie de Kickstarter, o en aquel precario internet de los, digamos, 2002, en dado caso, y él llega y agarra a Sandy Corolla, lo levanta como el Joker aquí en el cortometraje, y le dice esas líneas, ¿no? De una porquería criminal como tú, me creo, y lo avienta, y él dice que eso, que vio en los ojos de Corolla el miedo, y que él pues quedó fascinado de que dijo, no, es que llegó y era Batman, ¿no? Y todo esto, ¿no? Entonces le dijo algo muy curioso, que cuando se pusiera la capucha, que dejara de ser Clark Bart, que ahí se convirtiera en Batman, ¿no? Y que dicen, bueno, de estas historias que cuentan, quién sabe si sea real, si sea parte del adorno ficticio, decía que inclusive fue la esposa de Bartram al set, y que cuando se puso la máscara que él ni la volteó a ver, así como si no la conociera, y que estaba en su actitud de Batman, ¿no? Y el propio Bartram decía, es que yo era Batman en ese momento. Y aquí un pequeño dato random, por ejemplo, yo he hecho en un par de ocasiones cosplay, y bien como diría Levi Strauss, ¿no? Al ponerte una máscara dejas de ser una persona y te conviertes en otra cosa, ¿no? Yo, al disfrazarte de Batman, sí, te empodera esa cosa, ¿no? O sea, sientes que eres una persona completamente diferente. O a lo mejor ya estoy demasiado loco, Batman, ¿no? Es más probable la segunda. Pero bueno, y ese punto me hizo mucho ruido ahorita que lo mencionabas, y que lo hayas detectado así, y que seguramente varias personas lo detectaron, es señal de que, bueno, se metió en su papel, aunque fuera muy corto, pero bien que mal, ahí quedó plasmado la esencia de ese Batman. Estaba pensando precisamente antes de que lo mencionaras, aunque parezca trampa, en este libro Levi Strauss, que es La Vía de las Máscaras, donde pues se plantea esta idea de que cuando te pones una máscara te liberas. ¿Por qué? Porque adquieres otra personalidad. La palabra persona significa máscara, curiosamente. Entonces, de ahí viene la idea de personaje. Entonces, cuando tú te pones algo que te cubre el rostro, te liberas precisamente de tu persona, de tu personaje, de tu máscara cotidiana, de tu máscara como estudiante, como empleado, como trabajador, como jefe, como lo que tú quieras. Y puede ser lo que sea. De ahí viene ese, como tú lo mencionas, empoderamiento. De ahí viene esa súbita libertad de hacer lo que quieras, porque no eres tú. Eso ahora sí que yo no fui, ¿no? Entonces me parece que lo interesante, o sea, bueno, estas historias son muy comunes en los sets, ¿no? Y como dices tú, pues, lo más probable es que estén romantizadas. Lo que sí es claro es que alguien que obviamente pues tiene la oportunidad de ser
Batman en un entorno como el de este cortometraje, pues no va a perder la oportunidad, porque además es una cosa hasta lúdica, ¿no? Te permite ser otra vez, vamos a decirlo así, niño, ¿no? O sea, decía, no recuerdo si era Carl Jung o uno de estos psicólogos, decía, bueno, si los niños, o si los adultos hicieran las cosas con la seriedad con la que un niño juega, el mundo sería otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Cómo la máscara transforma precisamente a este actor en Batman, ¿no? Pero esto lo vemos de manera cotidiana, ¿no? Como simplemente ponerte a lo mejor un antifaz, que la misma palabra antifaz, fase o cara, o sea, cómo te da una libertad que de otra manera no sientes, ¿no? Entonces, eso también le ayuda precisamente a hacer y a adoptar todo esto, porque bueno, probablemente este adiestramiento como marín le sirvió sobre todo para estas escenas de pelea, pero bueno, no hay que olvidar que pues Batman no fue un marín, ¿verdad? Pero sin embargo, aunque esto sucede, lo que sí vemos es a un, en este caso, un señor vestido de Batman, pero que se cree ser Batman. Sí. Sí. Un Don Batman. Sí, ¿no? Y bueno, pues concluyendo de cierta manera en este aspecto, o bueno, aunque no hemos hablado de las demás interpretaciones, o bueno, los demás intérpretes de Batman, ¿no? O sea, en el cine ya hemos visto, pues los hemos mencionado así muy someramente, que son Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, el propio Adam West, Christian Bale, Ben Affleck y pues el más reciente Robert Pattinson, ¿no? Que cada uno pues aporta su granito a lo que sería Batman, pero sí como que se vuelve cada uno icónico a su manera, ¿no? O sea, por ejemplo, George Clooney tiene que aportar la batitarjeta de crédito. Fíjate que no y Ben Affleck la brutalidad, banda. Sí. Sí. Pues mira, yo creo que todos los Batman representan un momento, representan una era, y pues en ese sentido es difícil pensar en el Batman definitivo, porque si lo vamos a ver como absoluto, pues Adam West es el Batman definitivo de la era de plata, ¿no? Sí. El Batman de Keaton es el Batman definitivo de la era 80s. oscura, que son los 80s. El Batman de Pattinson pues podría ser el Batman definitivo de esta segunda época, segunda década de los 2000. Es decir, es difícil pensar en absolutos. Lo que sí queda claro es que esto muestra que Batman es un personaje muy flexible, digamos, muy moldeable y muy adaptable a los tiempos, y que por lo tanto no es problemático pensar en que el Batman de Sandy Colora es un Batman de un cortometraje ya, ¿no? Bueno, es un Batman de cómic que está dentro de un cómic, ¿sí? En movimiento, y que el Batman de Adam West o de Tim Burton o de Joel Schumacher representan dos fases de un mismo personaje, ¿no? O sea, lo vemos incluso en otras sagas donde el actor no ha cambiado, como Indiana Jones, pero el Indiana Jones de los Cazadores del Arca Perdida no es el mismo Indiana Jones de La Última Cruzada, y por supuesto no es el Indiana Jones de La Llamada del Destino. Pero esto es porque las personas somos así. Es decir, Batman en última instancia, ¿qué representa? Pues representa ese ideal que muchas personas tienen dentro de sí, pero no en términos superheroicos, sino en términos de ir contra un mundo que les ha dado la espalda, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Pues desde el momento en que se queda huérfano,
desde el momento en que tiene que valerse por sí mismo. Claro, hay una trampa que Bob Kane y Bill Finger idearon desde el principio, pues que es millonario, ¿no? Entonces, pero su Deus Ex Machina, ¿no? O sea, pero ¿por qué te puedes identificar con él? Pues por lo mismo, ¿no? Porque todos se imaginan en algún momento qué pasaría si me encuentro en un apocalipsis zombie, ¿no? Y si te imaginas así, también te puedes imaginar peleando con un depredador, también te puedes imaginar esto, ¿verdad? Y es lo que hace de Batman un personaje tan identificable, ¿sí? Y tan aprensible por el público, ¿no? De otra manera, Batman no estaría donde está, ¿no? O sea, ¿por qué eso, por ejemplo, Superman, Flash o Linterna Verde son personajes, vamos a decir, más inalcanzables? Pues porque no están en la lógica del ser humano, ¿no? Tú y yo hace mucho tiempo que perdimos, bueno, yo más que tú, la oportunidad de nacer en un planeta y venir acá y ser superpoderoso, ¿no? Es como un gringo que se viene a Estados Unidos. Incluso tú y yo ya perdimos la oportunidad de ser gringo y venirnos a México a ser superpoderosos, ¿no? Sí. Pero en la teoría, todavía hay gente que puede entrenar su cuerpo y su mente para ser Batman, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que hace que Batman sea un personaje tan inspirador, heteroflexible, digamos, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, no es casualidad, más allá de que sea el personaje favorito del director del cortometraje, no es casualidad de que sea Batman precisamente el personaje protagónico. Me supongo que la idea de enfrentarlo con Depredador y Alien pues es simplemente el hecho de mostrarlo, porque es algo que nos falta, y ya para ir cerrando, como bien dices, ¿qué pasa al final? Pues no lo sabemos, pero es evidente que Batman no tiene forma de haber sobrevivido a esa emboscada, ¿no?